Bien, buenas tardes, estimadas alumnas y estimados alumnos. Sean ustedes bienvenidos a su clase de Derecho Sucesorio de este día lunes 12 de abril. ¿Ah? El tiempo va pasando, como siempre, inexorablemente, no espera a nadie, ni se detiene por nadie, porque eso es algo que no han logrado hasta las fantasías más animadas del cine, el control del tiempo no es posible. Así que bueno, han transcurrido 7 días, pareciera ser que el estatus país se mantiene en la misma condición. Seguimos complicados, seguimos con una pandemia difícil, con unos números complejos, con un personal de centros hospitalarios absolutamente agotado. Y ahora ya sirviendo de ejemplo para lo que no hay que hacer, ¿cierto? En el mundo no hay que hacer lo que hace Chile. ¿Ah? Bueno, deberían de ser más específicos. ¿Ah? Dice, no hay que ser tan porfiado como los chilenos. Esa debería ser la enseñanza. Los chilenos ya definitivamente somos eh, una población compleja desde ese punto de vista. Pienso. Yo sé que en todas partes del mundo y cada país tiene su propia identidad cultural, ¿cierto? Y sus vicios y virtudes. ¿Ah? Pero esta vez parece que estamos haciendo mucho alarde de nuestros defectos. Bueno, confiemos en que en algún minuto las cosas mejoren. Ya ahora no hay que decir cómo van a mejorar, porque ni siquiera sabemos cómo van a mejorar, dado que ya no tienen ni confianza en el ¿cómo se llama? En el efecto rebaño. ¿Ah? Ya está visto que parece este efecto rebaño no era y no va a producir lo que se espera. Así que ya no sé qué podemos esperar. Eh, Hay algo que a lo mejor podría, no sé si sacarse una lección, pero sí a lo mejor una reflexión, que así como en el derecho hay varios temas que son muy complicados y muy discutidos, ¿ah? Y que en ocasiones obviamente uno se pregunta, eh, solo pensando en la definición de derecho, que hay como 18 definiciones solo en el ámbito jurídico, ¿ah? Pareciera que en la medicina y en las ciencias químicas está pasando lo mismo, ¿cierto? Por cada investigador aparece una teoría distinta, aparece de alguna manera una reflexión diferente. Entonces, ¿por qué no reconocer que esta pandemia en verdad nadie ha tenido la solución? Y esto sinceramente nadie ha tenido la solución. Hay países que han tenido la fortuna de que las decisiones que tomaron coincidió con la solución del problema. Pero eso no es en todos los casos. Portugal y Uruguay, que habían partido como países muy emblemáticos, al final terminaron, igual que todos, con contagios complejos. Países que están muy cerca, como Francia y Alemania e Inglaterra, tienen resultados muy disímiles. Entonces, la conclusión, cuando le preguntan al alumno de medicina, y sobre este tema, su clase de epidemias, el punto es debatido, profesor. Lo mismo que en derecho. El punto es debatido, profesor. Hay discusión al respecto. Está la posición A y la posición B. Bueno, también se da en el mundo de las ciencias. Bueno, a tener confianza, a tener fe de que las cosas en algún momento. Aunque también está cuando la vida dice, bueno, al mundo creyente siempre se nos dice, Dios nos está pidiendo algo. Y mientras ese algo no ocurra, no cambia. Y en el mundo de las ciencias o de las energías, bueno, la naturaleza está exigiendo seguramente algún cambio de tipo conductual para que esto mejore. ¿Lo estamos haciendo? A lo mejor seguimos siempre en el mismo punto, entonces las cosas no cambian porque el punto de referencia no cambia.
¿no? Yo nunca voy a tener una perspectiva distinta si siempre me paro en el mismo lugar. ¿Ah? Quiero ir a ver, no sé, el volcán y siempre me paro en el mismo lugar. Hasta que un día alguien me dice, ¿sabes qué? Te voy a llevar a conocer por este otro lado. Mira que se ve bien bonito por este otro lado. ¿No? Cambia el punto de vista, bueno, cambia la apreciación también. Bueno, datos que tratamos de aportar desde esta humilde clase de derechos sucesorios. Bien, vamos a lo nuestro, a que nos corresponde ver. Bueno, la semana pasada, después del módulo sincrónico, ahí donde estuvimos compartiendo, terminamos de ver el tema de las incapacidades y las indignidades, ¿cierto? Con características obviamente un tanto opuestas. Decíamos que por un lado la incapacidad es un tema de orden público, la indignidad en cambio tiene rasgos de orden privado porque de partida es disponible, renunciable por el causante. En un caso nada se adquiere, en el otro se adquiere con el vicio. Entonces eso hace una diferencia porque el asignatario recibe los bienes, pero en un caso no genera nunca posesión, en cambio el otro sí una posesión irregular, obviamente porque hay una situación de indignidad, pero que se purga en el plazo de 5 años. Así que, bueno, también son elementos que van produciendo una diferencia. Pero hoy día nos toca otro tema que es dentro de esto mismo que nosotros venimos conversando, ¿cierto? Decimos que está la muerte del causante, la muerte inicia la transmisión del caudal hereditario a través del modo de adquirir sucesión por causa de muerte, aparece en el asignatario y tiene o entra en posesión de este derecho real de herencia, que es un derecho cuyo objeto es una universalidad jurídica distinta de los bienes que la componen. Así que por lo mismo hay que analizar los bienes que la componen, ¿cierto? Que es lo que veíamos al comienzo de la semana de la clase anterior, cuando veíamos los distintos acervos que efectivamente constituyen los patrimonios que entran en juego en el instante en que se produce la muerte del causante. Para finalmente dejar la parte objetiva, que es el patrimonio, y pasar a la parte subjetiva, que es los asignatarios. Para ser asignatario, tiene que ser persona capaz, digna y persona cierta y determinada, que es algo que lo vamos a ver un poquitito más adelante. En este punto ya estamos claros que sabemos de qué se trata y sabemos quiénes están. La pregunta es, ¿cómo distribuimos lo que tenemos sobre los que están? Siempre puestos, por ejemplo, en la posición de un partidor. Usted es un árbitro partidor. Por ahí alcancé a leer una noticia que todavía no sé dónde está, sobre alguna fiscalización que iban a hacer a ciertos jueces porque siempre nombraban a los mismos partidores. Eso se ha sabido hace años, pero en fin. ¿Por qué? No sé. Parece que hay algo que aprendemos, que nosotros no aprendemos en el derecho, que es a cumplir las normas también nosotros. Las estudiamos, pero no son para mí, son para otros. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo distribuimos. Y tenemos dentro del ordenamiento jurídico chileno dos opciones. O lo hacemos por vía testamentaria, o no hacemos nada y dejamos que la ley haga la distribución de los bienes. Con esta situación puntual que se pueden dar herencias en las que habiendo hecho testamento el causante, por alguna razón ciertos bienes queden fuera de la herencia testamentaria y haya que aplicar sucesión intestada. Bueno, si efectivamente estamos ante las dos únicas posibilidades, quiere decir que estamos ante una que no existe y que ya lo hemos visto. Lo vemos en acto jurídico y lo hemos visto también al comienzo de este curso, y que se refiere a la sucesión contractual. ¿Cierto? La sucesión contractual entre nosotros no está permitida. ¿Por qué? Porque adolece objeto ilícito al tenor de lo que dispone el artículo 1463. ¿Cierto? Bueno, dicho eso, con todo su histórico caudal de decir que ahí hay una complicación moral en la disposición del objeto para los contratos o para los actos que tienen o digan relación con el derecho de herencia, aun cuando ya sabemos que también esa alusión
como fundamento en un mundo actual donde la muerte es eh, condición permanente para contratos, por ejemplo, de seguros, como que no se justifica. Pero bueno, es lo que ha dicho la doctrina tradicional hasta ese punto. Ahora, ese pacto, único excepción, que está ahí en el 1463 y al que se refiere la alusión allá en el pacto de mejoras del 1204, efectivamente, ahí hay un pacto que en mi vida profesional yo jamás lo he visto, sinceramente. ¿Ah? Ni siquiera de oídos, ¿no? Ni siquiera de un colega que lo haya tenido, qué sé yo, exacto. Porque es una norma que va en contra, obviamente, de toda racionalidad de quien eh, se encuentra en condiciones de testar y puede disponer de sus bienes. Bueno, fuera de esa situación, entonces nos queda comenzar a estudiar la vía legal porque es la que toma el código en primer lugar. ¿Ah? Allí en el artículo 980 se dan las tres hipótesis posibles de cuándo opera la sucesión legal o sucesión intestada. Digamos, la fundamentación de esta sucesión intestada se encuentra precisamente en que el legislador presumiría, ¿ah? presumiría cuál es la voluntad del causante. Obviamente que esto no se corresponde con la realidad, es una explicación absolutamente, en mi opinión, extemporánea. ¿Ah? La presunción que aplique el código, tomando en cuenta quiénes son los parientes que están involucrados, hace pensar solo en una coincidencia con el derecho canónico allá en el siglo XIX. Y estamos en el siglo XXI. Y con eso digo todo, porque obviamente no merece más comentarios. Así que vamos a quedarnos simplemente que aquí la ley quiere mantener el imperio de su principio. ¿Y cuál es el imperio que gobierna? ¿Cuál es el principio que gobierna su regulación? La existencia de las asignaciones forzosas. Así de sencillo, ¿no? Efectivamente, el legislador busca proteger al máximo las asignaciones forzosas y por lo tanto crea también, cuando no hay testamento, la forma de que ellos se vean beneficiados. Bueno, ¿cuáles son las tres hipótesis que contempla el 980 para estos efectos? ¿Ah? Tenemos sucesión entonces intestada. De acuerdo a ese 980, la ley regula la sucesión cuando, en primer lugar, no existe testamento. Aquí el testador, como muchos, ya lo hemos visto en la estadística, eh, aquí se puede decir en términos de números estadísticos que en verdad la población chilena no testa. Se podría hacer esta afirmación, dado que el número es inferior al 1%, o sea, ni siquiera es un margen aceptable dentro de los números estadísticos. Entonces, aquí no existe testamento cuando efectivamente el causante muere sin haber celebrado u otorgado este acto jurídico tan fundamental para la distribución de los bienes después de su muerte. ¿Bien? Bueno, primera posibilidad. La segunda posibilidad es que a lo mejor sí realizó el testamento, pero no lo hizo conforme a la ley. ¿Qué significa eso? Que faltó a las formalidades. Y de acuerdo al 999, el testamento es un acto más o menos solemne, pero es siempre solemne. Y no respetar la solemnidad del acto jurídico unilateral por excelencia significa que el acto jurídico no tiene valor. ¿Ya? Por lo tanto, podemos colocar que existe, pero no en conformidad a la ley. ¿No? No conforme a la ley. Esa entonces es la segunda posibilidad. Se otorgó testamento, no se cumplió con los testigos, por lo tanto estamos hablando de un testamento nulo, nulo en todas sus manifestaciones, y entonces como no hay testamento, se va a volver a la sucesión legal o sucesión ab intestato, donde la ley hace la distribución de los bienes. Y la tercera posibilidad es que existe testamento, pero no tuvo efecto.
No tuvo efecto porque algunas de las disposiciones testamentarias que allí cuentan, por ejemplo, presumían el acaecimiento de una condición, presumían la existencia de un vínculo de parentesco, el cumplimiento de alguna figura que pudiese tener el testamento. Bueno, y entonces no tuvo efecto, y al no tener efecto, nuevamente toda esa parte del patrimonio, o todo el patrimonio, porque no sabemos cuál fue la situación, vuelve precisamente a ser distribuido de conformidad con la sucesión intestada. ¿Ya? Bien, ahí entonces tenemos las tres hipótesis. Algunos profesores suelen incluir aquí la situación del testamento en la que no haya disposición de bienes. ¿eh? Es decir, se regirá también por la sucesión de bienes, de la sucesión legal, perdón, cuando en un testamento solo se hicieron declaraciones, pero no disposición de bienes. Yo eso no lo considero correcto porque el 980, cuando habla del testamento como el acto jurídico que es un acto de disposición de bienes. Si una persona le llama testamento, dentro del orden jurídico sucesorio, le llama testamento a una declaración que no contiene disposición de bienes, eso al tenor del 999 no es testamento. Así de sencillo. Porque por definición legal, el testamento es un acto de disposición. Por lo tanto, si no hay disposición, yo podré llamarle testamento, pero no es un testamento. Como se dice siempre allí, este refrán antiguo dentro de los abogados, las cosas son lo que son y no lo que las partes quieren que sean. Yo puedo decir que es un testamento porque aquí están mis declaraciones y mis últimos suspiros, pero si no tengo disposición de bienes no es testamento. Siempre se hace alusión un poco al testamento de Balmaceda, ¿cierto? Que fue un testamento político. A lo mejor hacen bien en colocarle un testamento político porque no es un testamento que tenga que ver con la materia sucesoria si es que no hay disposición de bienes. Yo no lo conozco en lo personal del testamento, así que no sé qué dice. Alguien dirá, oh, pecador, porque a estas alturas de la vida a lo mejor ese testamento por historia ya debería haberlo leído. Bueno, a lo mejor voy a tener que hacerlo. Bien. Tenemos entonces las tres hipótesis. Ahora, otro elemento que efectivamente tiene que ver con la sucesión testada es que aquí el legislador en el artículo 981, 82 y 83 ya establece ciertas reglas que son vitales en términos incluso de la igualdad, de la democracia, de la participación ciudadana. ¿Por qué lo estamos diciendo? Porque, primero, el legislador aquí señala que para distribuir la herencia no se va a atender ni al origen de los bienes ni a la primogenitura. Con ello, pensemos en 1857, ¿por cierto? El código se separa de la legislación española que existió hasta ese entonces y que todavía regía en algunas normas internas y otras normas todavía vinculadas a el régimen colonial. ¿Por qué? Porque allá sí existía esto de que el hermano varón, el mayor, en el fondo era el que heredaba todo el patrimonio y se mantenía como el pater allí, como el patriarca, y hacía las distribuciones respectivas. Pues eso termina, o el código al menos no se hace parte de ello. No se hace parte de ello, estableciendo que ni la primogenitura ni el origen que pueden haber tenido distintos bienes va a alterar las reglas con las que el código hace la distribución. En ese sentido hay un principio de igualdad entre los herederos. Igualdad que uno podría decir solo se rompe en la medida que se está aludiendo a principios o fundamentos de orden mayor como podría ser el parentesco, ¿cierto? Porque el cónyuge, por ejemplo, lleva el doble de lo que corresponde a cada hijo. Alguien podría decir, eso es una norma de desigualdad. A lo mejor sí, a lo mejor no. Se basa en la presunción de que obviamente el cónyuge siempre va a querer dejar protegida o protegido al cónyuge sobreviviente. Pero la verdad sea dicha,
que a uno a veces, muchas veces le preguntan como abogado, pero esta señora o este caballero hace muchos años que no se sabe de él o que no se sabe de ella. ¿Por qué tiene que venir ahora a participar de la herencia? Bueno, y uno le tiene que decir lamentablemente que no habiéndose producido un divorcio, la persona sigue siendo cónyuge sobreviviente y por tanto tiene derecho a la herencia. Otra característica más del chileno, ¿ah? Que es en ese sentido una persona desorganizada y desordenada, ¿no? En muchos países la regulación de los bienes se debe precisamente a que la persona está muy interesada en que sus bienes de partida no vayan al fisco, ¿no? No vayan al fisco y que esos bienes queden para las personas que tienen que ir en su momento. Acá muchas veces la gente, por distintas razones, ¿ah? Primero porque la ley fuerza, ¿ah? Crea una camisa de fuerza que impide la libertad. Segundo, porque muchas personas creen que a lo mejor por testar se van a morir, ¿ah? Y otros porque sienten que si le dieran, si testaran, ¿ah? De alguna manera se estarían a lo mejor generando intereses mezquinos. Bueno, en fin, son fundamentos que no tienen ninguna razón de ser en un mundo que se precia a sí mismo como de ser un mundo liberal, abierto y todo eso. ¿Mm? Bueno, nada que hacer, así que ordene sus vidas. Por tanto, ni primogenitura ni origen de los bienes. Y por otro lado está el cómo se hace la distribución. Entonces, no se atiende, dijimos, al origen de los bienes ni a la primogenitura. El mayorazgo, ¿cierto? Que era lo que decíamos nosotros que, en cambio, sí se distribuye atendiendo al parentesco a través de este gran sistema que es de los órdenes sucesorios. ¿Mm? Los órdenes sucesorios. Ahí es donde se supone el legislador pone atención en esta presunción de los órdenes sucesorios. Los órdenes sucesorios estarían distribuidos en 5, antes era mucho más complicado porque antes de la ley de filiación, la 19.585, había que distinguir el orden de sucesión regular y el orden de sucesión irregular, es decir, para personas que no habían tenido reconocimiento dentro del matrimonio o lo habían tenido bajo otros mecanismos. Y para el estudiante de Derecho creaba una complicación porque había que aprenderse todos los órdenes, regular o irregular. En cambio, a ustedes les tocó más fácil la tarea, solo parten por el único sistema de orden sucesorio que contiene hoy día el código, que parte con los hijos, quienes pueden concurrir personalmente o representados. Después está el orden del cónyuge sobreviviente, conviviente civil o ascendiente, y ascendiente, perdón. Luego está el de los hermanos. Luego está el de los colaterales hasta el 6º grado, inclusive, y por supuesto al final, papá fisco, ¿cierto? Papá fisco que se reserva un escaño, en este caso, para ir hacia el mundo sucesorio y ser heredero. En ese caso, ya lo hemos dicho antes, o no sé si lo dije, pero lo digo ahora, vamos a hablar de herencia vacante. ¿Cuándo hablamos de herencia vacante? Cuando es el fisco el que entra a la sucesión en el 5º orden, ¿ya? Que no es lo mismo que la herencia yacente, que es aquella que no ha sido aceptada dentro de los 15 días siguientes a la apertura de la sucesión. Bueno, ahora, aquí viene un punto relevante. ¿Por qué? Porque las personas que van a estar ahí en los órdenes sucesorios, hay dos que son importantísimos, que son los hijos que pueden concurrir personalmente o representados. Se fija, aparece una figura ahí, representados. Y los hermanos, que también pueden concurrir personalmente o representados. Lo que lleva, primero, a entender que en nuestro código se puede suceder por estirpe o por cabeza. ¿Ah? Entonces, dependiendo si voy
como representante de alguien que falleció o si yo estoy sucediendo de manera directa. Cuando nosotros vamos por la estirpe, cuando nosotros vamos por la sucesión representando a un causante ya fallecido, por ejemplo, no es el único caso, bueno, en ese predicamento, en esa hipótesis, va a operar este derecho de representación que está definido ahí en el artículo 984 y que de algún modo crea este derecho de representación. No es lo mismo que la representación allá en el 1448. Acá estamos hablando de derecho de representación, ¿eh? Que es una figura, en términos del 984, que la expresión no es correcta porque habla de una ficción legal, pero la persona que representa pasa a ocupar el lugar y grado de parentesco y por consiguiente los derechos hereditarios que tendría el padre o madre si éste hubiese querido o podido suceder. Bueno, esa figura es la figura del derecho de representación, que es el segundo de los derechos de sucesión indirecta que vamos a ver. El primero ya lo vimos, es el derecho de transmisión. Ahora tenemos que ver el derecho de representación. Veamos entonces cómo funciona ese derecho de representación. Borramos aquí. Segundo derecho entonces de sucesión indirecta, el derecho de representación. (984) Este derecho de representación, en el fondo, genera, y por eso se habla de sucesión indirecta, que el llamado que no puede concurrir lo haga a través de quienes sí pueden, que son sus representantes. Pero para ello es necesario que se den algunas condiciones para que opere, ¿no? Entonces, la primera, vamos a colocar aquí condición para que opere, es que se trate de la sucesión intestada. ¿Dónde tengo mi código? Está tan desarmadito este código ya. Entonces, 984 dice, la representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre si esta o este no quisiese o no pudiese suceder. Bueno, esta representación entonces está ubicada, si ustedes se fijan, ahí justo en el capítulo de la sucesión intestada. Por tanto, aquí es donde tiene lógica, porque como no hay un causante en un testamento que disponga, entonces el legislador, obviamente ante esa ausencia, entra a suplir esa voluntad. Sin embargo, excepcionalmente podemos encontrar la representación en la distribución de la mitad legitimaria, 1183. Ahora, por supuesto que la aplicación tiene el dejo siempre del legislador de querer mantener el respeto a las asignaciones forzosas. ¿Por qué? Porque la excepción del 1183 señala que la mitad legitimaria, ¿se acuerdan que siempre analizamos el cuadro? La mitad legitimaria va a ser distribuida entre los asignatarios en base a las reglas de la sucesión intestada operando la representación. Esta es una típica pregunta mía en los exámenes de grado. Cuando no quieren ir al sucesorio, entonces digo, ya estamos tan mal que esta pregunta es para salvarse o para morir. Hablemos entonces, le digo yo, de la
mitad legitimaria y vamos a ir analizando cómo se distribuye la mitad legitimaria. Así de simple la pregunta. ¿Cómo se distribuye la mitad legitimaria? Profesor, no estudia sucesorio. Yo digo, bueno, entonces nada que hacer. A confesión de parte, relevo de prueba. Bueno, hay que ser cuidadoso con eso, ¿ven? Entonces, nunca hay que dejar temas afuera del examen de grado. Nos podrá molestar, no nos podrá gustar, queremos otra fórmula, pero mientras exista la fórmula, hay que aceptarla. Esto es como la corte. Yo me presento, alego y me encantaría cambiar las reglas, pero no se puede. Y mientras existan, hay que respetarlas. Bueno, entonces, aquí en la mitad legitimaria, vamos a dibujar ahí el cuadrito. Ahí está la mitad legitimaria, ¿cierto? ¿Quiénes son asignatarios de la mitad legitimaria? Fíjese, porque eso es importante para quienes están después en el primer orden sucesorio. ¿Quiénes están en la mitad legitimaria? Pues están los hijos que pueden comparecer personalmente o representados, está el cónyuge sobreviviente, conviviente civil, y están los ascendientes. No puedo hacerlos comparecer a todos dentro de la mitad legitimaria. ¿Ah? Entonces, ¿qué puedo hacer? El legislador toma esa decisión y dice, lo vas a hacer de acuerdo con las reglas de la sucesión intestada. Por lo tanto, si efectivamente hay hijos, ellos concurren primero. ¿Y cómo concurren? A través de las reglas de la sucesión intestada y en este caso operando la representación. Por lo tanto, si un hijo no está, puede comparecer representado por sus hijos o por sus nietos, inclusive, porque la representación baja sin descender, sin límite. ¿Ve? Entonces ahí tenemos que lo primero es esa excepción. Hay otra que es cuando se deja algo indeterminadamente a los parientes, pero como les digo, yo no voy a ir a excepciones que en definitiva no tengan una aplicación práctica. ¿Ya? Esta sí, esta tiene una aplicación práctica enorme, esto es pan de cada día, por esto estoy yo en el examen, no se perdona. No se perdona porque esto es de real utilidad práctica. ¿Mm? Bueno, otro tema es que la representación opera en la línea de los hijos y de los hermanos. ¿Mm? Y este va unido al tercero, que opera solo en la descendencia. ¿Mm? Por lo tanto, no hay representación del conviviente civil, no hay representación del cónyuge sobreviviente, no hay representante de las ascendientes. ¿Ya? En este caso, solo tienen representación los hijos, que pueden concurrir representados por sus hijos, por sus nietos, dependiendo, porque la descendencia es sin límite, de hecho. Y los hermanos. De manera que si efectivamente fallece un hermano y tiene 3 hermanos más y otro de esos 3 hermanos ya estaba fallecido pero tenía hijos, esos hijos representan a ese hermano. Entonces pueden concurrir en la sucesión a través de un representante que en este caso va a ser los sobrinos del causante. Si nosotros decimos, por ejemplo, que esta es la sucesión, entonces este hermano, esta es la sucesión de que se trata. Fallece. ¿Quién le hereda? Este hermano. Y si este estaba fallecido y tenía 2 hijos, entonces esos 2 hijos representarán a ese hermano en la sucesión. ¿Por qué? Porque la representación opera también en la sucesión de los hermanos. Y finalmente, el último requisito para que opere la representación es que debe faltar el representado. ¿Cómo se entiende que falta el representado? Se entiende que falta, en primer lugar, cuando ha fallecido. Si ya ha fallecido, obviamente, por ejemplo, ahí estaba fallecido, se da la hipótesis. Pero también podría serlo, es lo que llama un poquito la atención en la doctrina comparada, que en nuestro país opera cuando
ha repudiado la herencia, cuando es incapaz, cuando es indigno y cuando es desheredado. O sea, hay 5 posibilidades para que efectivamente no haya representado. Puede ser que murió, puede ser que repudió, puede ser que sea incapaz, que sea indigno o que haya sido desheredado. En esas 5 condiciones, efectivamente el representado falta y entra el representante. Si en definitiva se cumplen todos estos requisitos, el efecto es el que dice el artículo 984. ¿Cuál es ese efecto? Que pasa a ocupar el lugar, el grado de parentesco y a hacerse dueño de los derechos que le habrían correspondido a su padre o madre si éste hubiese querido o podido concurrir en la herencia. ¿Ven? Ocupa el lugar, por consiguiente tiene el grado de parentesco y los derechos que tendría el padre o madre si éste hubiesen querido suceder. Por lo tanto, el efecto es bastante importante y es un efecto que deriva de la ley. Por eso se habla de ficción legal. De manera que los representantes, en este caso si tuviéramos que hacer la línea, diríamos, ahí está el primer causante, luego tenemos el representado, es decir, la persona que ya no está, la persona que falta, y tenemos el representante. Bueno, como es una ficción legal, este pasa a suceder directamente al primer causante, saltándose al representado. ¿Ven? Eso es importante. ¿Por qué? Porque pasa directamente a ocupar esa herencia. ¿Eh? Se salta, no es que se salte, porque en el fondo si no existiera el representado no operaría la representación, pero no tengo que pasar yo primero por la herencia del representado para acceder al primer causante, sino que me coloco de inmediato frente a, desde el causante descienden hacia mí esos bienes, ese lugar y ese grado de parentesco. ¿Ven? Por eso es importante que se defina como una ficción legal, pero técnicamente no es que sea una ficción legal, sino que es el simple mandato o imperio de la ley que esa persona ocupe, subrogue, por decirlo así, al representado. ¿No? Bien, dicho esto, entonces tenemos el segundo derecho de sucesión indirecta que nos va a servir para comprender lo que viene ahora, que son los órdenes sucesorios, ya que nos vemos ahora en la segunda parte. Vamos, nos vemos un ratito después del recreo.